Hola, ¿qué tal? Bueno, hacía tiempo que no me pasaba por aquí, nuevo vídeo. Un poco va a ser un vídeo ciertamente explicativo y a forma de review, ¿no? De un nuevo accesorio que adquirí para mi trabajo, que es un flash externo y bueno, os lo quería dejar por aquí. Es el Vision 4, que ahora aquí no lo tengo en manos, ¿no? Pero la verdad es que es un flash relativamente barato que para empezar a hacer pues un poco fotografía de modelaje, incluso cierta fotografía de producto, yo creo que me va a servir mucho. Y bueno, pues un poco eso, os quería enseñar un poco mi experiencia en mi primer uso usando luz externa artificial y un poco pues que podéis saber, ¿no? O un poco cuáles han sido mis sensaciones usando este producto un poco, ¿no? Entonces, la verdad es que ahora una semana o un par de semanas estuve en Castellón trabajando para unos chicos que han abierto una hamburguesería llamada Rockies, que está cerca de la muralla. Entonces, estuve investigando, ¿no? Qué tipo de fotografía de producto interesaba dentro de ese local. Sí que es verdad que la identidad corporativa era como muy americana, relacionada con el básquet, ¿no? Como incluso algo vintage en cierto sentido, y un poco me vino a la mente pues el poder usar la luz dura como para representar sus productos, ¿no? Con un fondo que fuera dentro del mismo restaurante. Es por ello que primero de todo os quería enseñar por aquí algunas de las fotos que hice, ¿no? Y un poco también contaros qué sensaciones tuve con esto, que lo he comentado anteriormente, ¿no? Pero sí que me he dado cuenta, pues, cómo es trabajar con un flash relativamente económico, ¿no? Pero que ya nos permite, pues, el poder empezar a hacer una fotografía mucho más bonita visualmente hablando, ¿no? Entonces, inciso, creo que es importante saberlo, este flash, el único problema que tiene es que no podemos sincronizarlo en HSS, es decir, no podemos usar una velocidad de obturación muy alta es a partir de 1 porque a partir de ahí se nos fragmentará la fotografía, es decir, solamente nos saldrá un cacho de la imagen iluminada, por lo que pues saldrá pues 3/4 partes de esa imagen iluminada y el resto nos saldrá de color negro, más que nada porque pues eso, no se sincroniza y porque no es apto también al fin y al cabo con la cámara, ¿no? Después hay flashes pues que valen un poco más y que nos permiten pues hacer eso, ¿no? Que en ciertas situaciones, pues por ejemplo como en fotografía deportiva, pues congelar, ¿no? Al sujeto a altas velocidades y pues separarlo al fin y al cabo de lo que sería el fondo, ¿no? Y crear como esa profundidad de campo entre sujeto congelado, ¿no? Y el fondo, como podría ser un atardecer o lo que sea, ¿no? Primero de todo, entonces os quería enseñar algunas de las pruebas, ¿no? Por las que empecé haciendo estas fotos. Entonces os lo iré enseñando por aquí. Estoy grabando con el OBS, primera vez que grabo con ello. Creo que será interesante porque así me podéis tener a mí aquí en la pantalla y al igual vais viendo pues lo que estoy enseñándoos en el ordenador, ¿no? Un poco las fotografías y todo, y un poco pues cómo me muevo, ¿no? Dentro de aquí. Primero de todo, lo haremos así lo veréis en grande. Esta fue una de las primeras pruebas, ¿no? Dentro de aquí, pues, ya os digo, ¿no? El nombre era Rookies. Primero de todo sí que empezamos con... el sitio era muy espacioso, ¿no? Pero... de hecho, los jefes me comentaron que sería interesante pues empezar con una pared, pero la veía muy gris, ¿no? Y un poco la identidad visual de esta hamburguesería, que era este aspecto americano y tal, para mí necesitaba color, ¿no? Es decir, darle una identidad visual muy llamativa para que el usuario, ¿no? o el comensal cuando vaya, pues como que se sienta como si estuviera viendo la NFL un poco, ¿no? En ese sentido, o estuviera en la NBA.
Ahora después especificaremos el nombre de rookies, ¿no? Que al fin y al cabo el rookie es como el novato, ¿no? Que entra dentro de la NBA, ¿no? Y ciertamente su identidad está basada, ¿no? Un poco en eso, ¿no? En como el joven talento, ¿no? Que entra dentro de ese sector y por ello se le llama rookie. Entonces, al principio empezamos con una mesa gris, con un fondo gris y quedaba muy seco, ¿no? Entonces ahí intentamos pegarle un poco la vuelta y usamos los propios papeles, ¿no? Que se usaban en las bandejas de las patatas fritas como para crear un mismo mantel en mosaico y ya darle un color, ¿no? El fondo que veis de la estrella al fin y al cabo sería una parte de la barra, que yo creo que era rojo con rojo, quedaba bien, y algunas partes negras que aparecían por ahí que podían quedar también chulas, ¿no? Entonces Match Day sale ahí un poco pues en medio, en el centro del producto. Tenemos el flash, ¿no? Sin ningún tipo de difusor ni nada, posiblemente a unos, diría, 45 grados, es decir, lateralmente a la escena. Es decir, pues si esto de aquí es la escena, ¿vale? Pues tendríamos el flash yendo en esta dirección, creando sombras en diagonal, ¿no? Un poco, y un poco creando pues ese efecto, ¿no? Ya después nos sacaron primero de todos los postres y ahí sí que quería destacar un poco pues el plato, ¿no? Sí que es verdad que los platos son mucho más lisos, más limpios, y por ello pues quería que se remarcara, ¿no? Pues ese color negro, ¿no? Sobre el mantel, así más rojizo en modo mosaico. Entonces aquí hay varias pruebas con cuchara, incluso después esta, ¿no? Que después siempre pues se puede corregir todo, ¿no? Pero como por ejemplo estaría bien quitar las migas que están ahí, ¿no? De la tarta que es de mantequilla de cacahuete, o incluso el pegote que cae de ahí, ¿no? Un poco. Pero un poco la idea que teníamos como tal, ¿no? Era pues darle a esa tarta pues ese aspecto apetitoso, ¿no? De cuando se dobla, ¿no? Y genera como esa gelatinosa, ¿no? Sensación de bueno, ¿no? Por decirlo así, no sé cómo explicarlo, pero me entendéis, ¿no? Después empezamos con esta tarta de Oreo. Es un poco el spot, al fin y al cabo, pensad que es foto de producto, ¿no? Y querían cosas para carta, entonces era un poco pues el empezar, ¿no? Un poco el opening, el dar a conocer su producto, y no quería variar excesivamente de sitio y centrarnos básicamente en lo que es en el producto, y el resto es un ecosistema al cual lo acompaña, ¿no? Con esta identidad corporativa. Entonces por eso tenemos esto. Después intentamos jugar con, que después enseñaremos las fotos, ¿no? La mano roja que aparece aquí al fin y al cabo son unas manos que se imprimieron en 3D de color rojo, en el cual si les dabas la vuelta era para añadir como balones de básquet en las paredes y crear como una especie de mosaico ahí, ¿no? Entonces estaba bien, ¿no? Como el utilizar diferentes elementos que habían dentro del restaurante para hacer la fotografía de producto, ¿no? Dentro de ahí fueron pruebas, ¿no? Un poco el jugar con la Coca-Cola. Como podéis ver, también os digo, la parte de usar el flash favorece mucho porque pues nos permite congelar, ¿no? Esa imagen y dentro de ahí recortar y de ahí poder hacer carteles, o sea, un montón de cosas, ¿no? Sí que estaría bien pues corregir ese fondo no negro, que al fin y al cabo, o sea, esa sombra, perdón, que se crea de la mano y de la Coca-Cola, pero un poco pues eso, ¿no? Después nos sacaron las patatas, que al fin y al cabo es el mismo spot y un poco el mismo plan que teníamos en el principio, ¿no? Pero ya os digo, es un poco... Después intentamos pues representar el nombre con las propias patatas. Al fin y al cabo todo esto también son ideas que se recogen a través de Pinterest, ¿no? Y un poco dentro de ahí intentamos jugar con la identidad visual de la marca, ¿no? Aquí pues mojando una patata también. Este es un poco como el lema, ¿no? De Look Mom, I Can Fly. Es como si fuera, me representa, ¿no? Un poco con Jordan, en plan... Como si estuviera volando, ¿no? Para encestar ese mate, ¿no? Esa canasta ideal que representaría, ¿no? Como a rookies. Y esto es lo que decía, ¿no? En plan, las manos de aquí, jugamos con una luz lateral en diagonal para crear ese rollito, ¿no? Ya os digo, es esto de aquí. Después tendríamos la parte de aquí de rookies, que sería un mosaico en el cual
cual ahí estaban las canastas, ¿no? Y es un poco pues el fondo de ese restaurante donde está la marca del restaurante. Y después una vez hicimos un poco las fotos de producto, vino gente, ¿no? Más tarde. Y entonces ahí ya pudimos jugar un poco pues como con las bebidas, incluso las pajitas, es un poco, ¿no? Pues ese vaso americano que digo yo de beer pong, por decirlo así. Y pues eso, ¿no? Un poco ese aspecto Coca-Cola que digo yo, muy americano, ¿no? Muy rojo, muy cálido. Y al fin y al cabo también la foto está hecha con flash, ¿no? Es decir, y con ningún tipo de difusor, ¿no? Ya después en Lightroom sí que bajamos un poquito iluminaciones para que esa luz tan dura no afecte tanto. ¿Veis? Y como podéis ver, esto sería similar. Debo decir que esto también lo tenía aquí preparado, que todo viene dado en base a una... Al fin y al cabo cogemos referencias, ¿no? de otras agencias o otros fotógrafos un poco para después implementarlos, ¿no? en nuestro trabajo, ¿no? Un poco también vemos cómo se mueve alrededor. Entonces yo lo cogí por lo menos de este departamento creativo que se llama Friend, ¿no? Y me pareció muy, muy bonito, más que nada porque uno de sus reels, que ahora os lo enseñaré, si me sale por aquí, que tiene que ver un poco con la comida, era esto, ¿no? Usando pues luz dura y que al fin y al cabo pues da mucho juego, ¿no? Porque pues eso, o sea, crea un efecto como entre vintage, entre estético a estético, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues mira, os lo enseño. Lo bueno, ¿no? de poder hacer esto es que después podemos aprovecharlo, ¿no? Este tipo de fotos, perdón, para hacer reels, para hacer un montón de contenido que nos puede servir para las propias redes, ¿no? Como podéis ver, aquí hay... Todas estas fotografías al fin y al cabo están hechas con luz dura. Y un poco pues generan el mismo efecto, ¿no? que intentamos recrear, ¿no? Dentro de este restaurante. Pues un poco lo que son los nuggets, más comida, ¿no? O sea, englobamos pues esa identidad corporativa del rojo con rookies, etcétera, con los nuggets tal. Un poco pues la pelota de ping pong, ¿no? Que representa el beer pong, en plan un juego totalmente estadounidense y un poco como ese juego, ¿no? Que hacemos con el restaurante. Así, ¿ves? Congelamos también un poco después el producto, ¿no? Y creo que puede quedar chulo. Y después es lo que digo, ¿no? Que eso lo podemos usar para diferentes recursos gráficos. Como por ejemplo después atrezzo, ¿no? Como pueden ser unas zapatillas, unas Jordan. Podemos usar un montón de recursos que estén dentro de ese ecosistema para poder hacer las fotos, ¿no? Y al fin y al cabo, como podéis ver, esta estrella es la parte de la barra, ¿no? de ese restaurante que un poco le dimos uso. Aquí tenemos las alitas. Pintón, la verdad, estaba la comida muy buena, muy recomendable. Jugamos con elementos visuales como los vasos, alitas, podéis ver aquí, palitos de queso. Y por último las hamburguesas, ¿no? Que era como el plato estrella, porque al fin y al cabo son smash burgers, creo que se llama. Y un poco pues podemos ver como esa costra, ¿no? de la hamburguesa llama la atención, ¿no? Dentro de esto, ¿no? Un poco jugando con las salsas, las patatas cayendo, ¿no? Este sería como un combo que nos pediríamos para cenar. Y después otros elementos visuales como incluso podrían ser la propia camiseta. Perdón, que subo la luz un momento. O eso, ¿no? La propia hamburguesa, que es el plato estrella, ¿no? Que diríamos de esto. Ya como podéis ver, pintón. Todo esto, de hecho, está tirado con la Fuji X-T4, está tirado en RAW. Y ya veis que muy, muy, muy buen detalle, la verdad. Y un poco eso, ¿no? O sea, sí que teníamos claro lo que teníamos que representar dentro de ese día, que era el opening, y tener cubiertas, ¿no? Pues las fotografías que
más necesitaba la empresa o el restaurante para empezar a cubrir dentro de lo que es creación de contenido en redes, ¿no? Pues sus primeras publicaciones y ir avanzando. Entonces un poco, ¿no? Pues este estilo, como podéis ver, pintón. La verdad es que está muy bueno. Después nos invitaron a cenar y fue un auténtico placer, la verdad. Y bueno, pues después un poco jugar, ¿no? Con diferentes tipos de fotografías que, aunque sean algo raras, ¿no? Buscamos como entre un aspecto kinky, ¿no? Pero pues I Love New York, un poco americano, así como desenfadado también, un poco jugando con eso, ¿no? Y ya después lo que era más fotografía de evento, que también era necesaria, ¿no? Como para después seguir creando contenido, ¿no? en las propias redes, ¿no? Un poco aquí la gente, ¿no? Al fin y al cabo comiendo, disfrutando pues un poco de lo que era el restaurante, ¿no? y de la pues eso, ¿no? Del ecosistema Rookies como tal. Y bueno, pues eso era todo. La verdad que tenía muchas ganas de enseñaros un poco cómo era, ¿no? Esta primera review, ¿no? con el flash. La verdad que a mí me ha gustado mucho trabajar con luz artificial. Quiero implementarla en un futuro, si puede ser con personas, ¿no? y poder trabajar de otra forma, ¿no? Incluso llegar a montar sets en exterior mucho más currados, pero sí que quiero recalcar, ¿no? Que para empezar, con 200 euros cualquier persona puede comprarse este flash y ya seguramente su fotografía cambie muchísimo más, porque da un efecto que no se puede conseguir con una cámara normal y es difícil de recrear con luz natural. Incluso se puede hacer increíbles fotos de producto con luz natural, pero todo dependerá también para la empresa en la que estemos trabajando. En el caso de que, por ejemplo, trabajemos para una empresa más rural, ¿no? En la que se basa más en la esencia, ¿no? Que diría, de su producto, de cómo está cultivado, etcétera, etcétera. Quizás ese tipo de fotografía de producto debería ser más natural, por ello sí que necesitaríamos usar luz natural, ¿no? Y no artificial, para no plastificarlo tanto, ¿no? Pero en este tipo de fotografía creía que sí que era pues conveniente, ¿no? Pues usar fotografía artificial con el Vision Newer 4. Así que nada más, espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo. Un poco enseñaros mi trabajo. No sé si os ha gustado este formato, os parece interesante o no, pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado mucho. Suscribiros, dejarle algún like si os ha parecido interesante y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.